Eh, Bienvenidos al Museo del Holocausto de Buenos Aires. Mi nombre es Jonathan Karzenbaum, soy el director de esta casa y estamos muy contentos de poder hacer esta actividad con ustedes. La idea es presentar la investigación de Débora Trapani, esta joven que investigó sobre el coro. Algunos de los que están acá fueron entrevistados por ella, así que nos va a contar un poco su experiencia. Nos acompaña Alicia Lobov, la directora del programa de sobrevivientes del Holocausto de la Fundación Tzedakah. Está Víctor Murstein, acá, allá. Muchas gracias. Y Claudia Vendrov, la coordinadora del coro. Les agradezco a todos su presencia. Para mí la música, bueno, creo que para todos tiene una ligación muy fuerte con la memoria. Con la memoria individual, la memoria colectiva. Las canciones construyen memoria. Yo siempre digo que la única forma que tenemos de viajar en el tiempo es a través de la música, porque nos permiten remontarnos a momentos de nuestras vidas, incluso a varios momentos de nuestras vidas. Y yo lo vivo así. Yo soy de las personas que pueden llegar a ver cantando en la calle, más que nada en la ducha, pero ahí difícilmente me encuentren. Y creo que esta vinculación entre la música, la memoria individual y la memoria colectiva tiene mucho que ver con lo que Débora ha investigado, y me parece muy enriquecedor desde ese punto de vista, teniendo en cuenta además que no es cualquier coro el que se ha investigado, sino el coro de sobrevivientes de la Fundación Tzedakah. Además conozco mucho el programa porque trabajé, algunos se acordarán, muchos años como director en Yerita Pleitai, Generaciones de la Shoah, y ahí también me tocaba darles la bienvenida. Pero creo que el coro nunca, si mal no recuerdo, el coro en paso, sí, pero no sé si yo estaba con el otro Johnny, ¿no? Así que bueno, es mi primera vez con el coro, así que les agradezco a todos su presencia, acompañamiento, y creo que más allá de que nos va a acompañar la música, también nos va a acompañar este sentido que le damos a la música individualmente y colectivamente. Y los coros son una forma de hacer música en forma colectiva, pero cada uno que está en el coro hace su propia memoria cada vez que canta una canción. También viaja en el tiempo muchas veces, a veces no, pero a veces cuando uno está cantando, de repente puede transportarse a distintos momentos, a distintas vivencias. Y no es solo nostalgia, que no parezca esto una cosa del pasado, sino que tiene que ver con una forma de darle voz y sonido al presente. Así que bueno, gracias Débora, gracias a Alicia, y te vamos a escuchar, a ver qué nos contás de tu investigación. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, gracias a Jonathan, el director de este museo, por abrirme este espacio gentilmente. Y no solo a mí, sino creo que a la disciplina de la musicoterapia, que cada vez es más reconocida y más valorada gracias a espacios como este. Mi más sentido agradecimiento a los integrantes del coro que están hoy presentes, a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo. Muchas gracias de corazón por estar acá, y a todos los presentes por haberse acercado, por interesarse en esta temática que creo que es tan importante, y bueno, por acompañarme. Así que el tema que nos convoca hoy, como saben, es la narratividad de los sobrevivientes en el Holocausto, en la música, perdón. Y si tenemos que hablar de música, para comenzar, algo que podemos reflexionar es que
La música fue a través de los siglos un medio para poder expresar, ¿no? Un medio para expresar la cultura de los pueblos, la creencia de las comunidades y toda la gama de sentimientos del ser humano. La música tiene la capacidad de relacionarnos tanto con el exterior como con el mundo interior de nuestros sentimientos y de nuestras identidades. ¿Puede ser un vasito de agua? Gracias. Bien, hablando específicamente de la musicoterapia, no sé si todos tienen conocimiento, pero es una disciplina que justamente hace uso de la música a través de un proceso específico y en un contexto específico, y utiliza la música para promover ciertos objetivos, como por ejemplo la comunicación, la expresión, el desarrollo de las potencialidades de una persona, para que la persona pueda alcanzar una mejor calidad de vida y ciertos objetivos terapéuticos que necesite. Gracias. Bien, algo interesante que les puedo contar es que la musicoterapia nace al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, cuando los terapeutas descubrieron que no eran suficientes las técnicas convencionales y tradicionales que se utilizaban hasta el momento para tratar con los soldados y con sus familiares que habían quedado traumatizados luego de ese evento. Y luego de Inglaterra se dispersó hacia otros países de Europa y Estados Unidos, y Argentina llegó en la década del 50. Bueno, ahora que introduje lo que es la musicoterapia, quisiera contar un poco cómo es que elegí esta temática para mi investigación. Principalmente cuando terminé de cursar mi licenciatura en musicoterapia en el año 2014, lo primero que se me vino a la mente fue la musicoterapia multicultural, ¿no? Siempre tuve un interés muy fuerte por las distintas culturas musicales del mundo, y como tengo un afecto personal y espiritual hacia Israel, decidí abocarme específicamente hacia esa cultura musical. Tuve la posibilidad de participar en el primer congreso de música judía que se dio en Buenos Aires en el 2014, organizado por Samir y por Ariel Rosen, acá presente. Bueno, allí la verdad es que viví experiencias inolvidables, como por ejemplo cantar en yiddish por primera vez en mi vida, escuchar conciertos bellísimos y conocer gente muy interesante, y también conocer sobre la música que se utilizaba en la época del Holocausto. Esto me impactó, y bueno, allí es que quedó definido mi tema para esta investigación. Para desarrollarla me puse en contacto con la Fundación Tzedakah, el área de sobrevivientes, que es coordinado por Alicia Lobov. Esta fundación trabaja desde el 1991 y actualmente en la zona de Once como una de las principales instituciones de ayuda social a la comunidad judía en Argentina. Y en el programa de sobrevivientes hay varias actividades, pero una actividad que me tocó de cerca y me resultó muy útil para mi investigación fue la actividad del coro. Ellos se reúnen todos los lunes durante 2 horas para compartir un tiempo agradable entre algunos sobrevivientes, familiares de los mismos y algunos adultos mayores que simplemente quieren compartir un buen momento. Así es que esta fundación me abrió sus puertas y durante un lapso de 7 meses estuve haciendo observaciones, estuve entre ellos escuchando sus cantos, sus celebraciones, viendo las fotos de sus nietos, de sus hijos, compartiendo también sus pérdidas, sus discusiones, sus vivencias, y pude realizar
gracias a su gentileza, entrevistas a 7 sobrevivientes que me abrieron sus casas, me abrieron sus historias y sus pensamientos, sus anécdotas. Entre ellos me gustaría reconocer y nombrar a los presentes: Ana Dres, Rebeca Nash-Taylor, Berta Adler. No sé si Berta hoy pudo llegar. Sí, pudo llegar. Víctor Bark y Alberto Bloch. Y como octava entrevistada seleccioné a la profesora de Yiddish, Esther Suar. Es una de las personas con más experiencia de la cultura ashkenazí en el ámbito de Buenos Aires. Ella es directora de IWO, Fundación IWO, que es el Instituto Judío de Investigaciones en Buenos Aires. Bien, les voy a transmitir algunos de los problemas que yo me planteé para esta investigación, algunas de las preguntas que me hice para comenzar este camino. Y estas preguntas son: ¿cómo se expresa la narratividad de los sobrevivientes del Holocausto a través de la música? ¿Cómo era la música que escuchaba y producía el pueblo judío en la época del Holocausto? ¿De qué manera la música colabora para contrarrestar los efectos del silenciamiento posterior al Holocausto? ¿Y qué simboliza actualmente el bagaje cultural musical ashkenazí para los sobrevivientes? Bien, luego de realizar las entrevistas, acceder a material bibliográfico de varios autores musicoterapeutas y autores también de la música judía y realizar un análisis de datos, llegué a algunos puntos importantes que me gustaría compartir con ustedes. En cuanto a la música en esta época, en la época del Holocausto, sucedió entre 1933 hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la música se vio afectada. Y se vio afectada por esta ideología nazi de comunidad del pueblo, la cual proponía una uniformidad y un control que también se notó en la música, porque todo lo que se saliera de los estándares era prohibido, como por ejemplo el atonalismo de Schoenberg, el jazz, y quedaba habilitado la escucha de lo clásico y lo romántico. Se registran de este tiempo 5 tipos de canciones principales, ¿sí? Que son las canciones litúrgicas, que eran canciones con temas religiosos, que eran parte de los festejos tradicionales y proyectaban una situación bastante distinta a la que se vivía cotidianamente. Luego las canciones de las calles o canciones del pueblo, que trataban sobre temas como el hambre, la forma de sobrevivir, la libertad, y usaban melodías que existían antes y les colocaban letras nuevas. Luego estaban las canciones de los combatientes, que transmitían esperanza, de libertad, servían como un motor para la lucha. Y una de las más destacadas fue Nunca digas que esta senda es la final, que por su trascendencia fue traducida a muchos idiomas. El tango en los guetos también se hacía presente, había compositores judíos que componían tangos con letras en yiddish. Y el jazz en los guetos, que por más que estaba prohibido, tenía algunos adeptos y algunos oficiales nazis empezaban a escuchar en secreto este estilo. También se producían otros movimientos musicales en este tiempo tan oscuro. Sin embargo, había solistas, había bandas de música de cámara, había coros, pequeñas orquestas, comedias musicales. Y en cuanto a los guetos, la composición de música era más bien una decisión voluntaria, no así en los campos de concentración, en donde la composición era algo forzado y era más bien un instrumento para forzar o para humillar a los prisioneros. Hay un personaje llamado Shmerke Kacherginsky, que lo pueden ver ahí en la imagen. Él es conocido como el trovador de esas épocas. Y él publicó un libro que se llama Canciones de los guetos y campos de concentración, en el que él informó sobre más de 500 temas que fueron compuestos en esta época. Él los recopiló al finalizar la guerra y entre ellos, un dato interesante es que 38 son tangos. Él dijo que
en ese tiempo él escribía canciones únicamente cuando veía que había una situación particular sobre la que no había ninguna canción aún. Entonces él, en base a esas vivencias, componía, y él creía que todas esas composiciones sobre héroes, sobre mártires, sobre la vida, sobre la muerte, que él veía, iban a servir como para la memoria en un futuro, ¿sí? Para documentar esta historia de la que estaban siendo testigos. Kaczerginski también explica que, referente a la narratividad, ¿no?, que en estos campos, cuando se buscaba afectar la identidad de los prisioneros, lo que se buscaba era destruir su narrativa precisamente, es decir, el relato que los convertía en sujetos de identidad. También la música se utilizaba con estos fines de impersonalizar, de controlar, de movilizar, de convocar, y la música para estos fines principalmente era la de compositores como Wagner, Brahms y Schubert. A pesar de esto, la música funcionaba como un alivio en este tiempo, como un factor de alivio en medio del sufrimiento, un factor de unión grupal con las demás personas de la colectividad. Y los entrevistados refirieron que la música, que sucedía algo, que se reunían personas sobrevivientes de distintos países, de distintos partidos, y no se sabe bien cómo, pero conocían las mismas canciones, aunque eran de distintos lugares, y a pesar de que no tenían radio, porque este era un medio de comunicación que estaba monopolizado por el gobierno. Así que esto no era impedimento para que la música fuera corriendo de boca en boca y se propagara. En este sentido, una de las entrevistadas destaca la música rusa. Dice que esta música tenía una característica de relato, el cual se basaba en las vivencias de esa época de guerra, y eran canciones que inventaba la gente y que rápidamente se difundían por el pueblo. En la categoría de canciones de los combatientes, como hablamos anteriormente, la mayoría de los entrevistados encontré que hizo alusión al himno de los partisanos, o también llamado Nunca digas que esta senda es la final, compuesto por Hirsch Glick, como un emblema de lucha, un emblema de seguir adelante. Ellos lo conciben como una parte de su experiencia, como una celebración de la supervivencia, y en sus palabras, como si fuese la perla de un collar. Sobre la composición de este himno, cuenta la historia que Hirsch Glick lo compuso a los 22 años. Él estaba haciendo trabajos en el campo de trabajos forzados de Rese, y él compuso una poesía originalmente. No nació como canción este himno, sino como poesía, que se llamaba Sog nit kein Moll. Los domingos, dice la historia, que se reunían los cautivos en un establo y allí iniciaban un ciclo de recitados de poemas. Un músico que lo acompañaba a él, llamado Dimitri Pokras, escuchó esta poesía y decidió ponerle música. Así es que quedó musicalizada este poema, y la organización de partisanos del gueto, cuando lo escuchó, decidió que debía ser el himno que los representara, el himno de los combatientes. Así es que este himno llegó a ser un símbolo de la resistencia en todos los lugares, en los campos de concentración, en los altillos, en los refugios, en los sótanos y en las reuniones clandestinas. En todo lugar este himno funcionó de esa forma. Me gustaría, en este punto, y siendo que este himno fue tan representativo en las entrevistas de la voz, las estrofas de este himno. Ana Dres, ¿podrías acercarte? Estoy bastante afónica, pero voy a intentar, no sé cómo. No canto. Sag nicht Kebulas, du gehst am letzten Weg. Hoshivle meine Verstellung heute. Komm, mein Weg, doch unser Häuschen weiter schon.
da. Kommen wird noch unser Eus gewählte Schau. Es wird ab heute unser Traum wie seinen da. Von grünem Palmenland bis weißem Land von Schnee. Wir kommen nur mit unser Bein, mit unser Weg. Und wo gefallen dieser Spritz von unserem Blut? Sprotzen wird noch unser Wure, unser Mut. Und wo gefallen dieser Spritz von unserem Blut? Sprotzen wird noch unser Wure, unser Mut. Der vermorgen bis dahin unser Heim. Und der Nacht wird verschwinden mit dem Feind. Und auf der Sommer wird die Sonne auf dem Kajor. Wie ein Parol, so geht das Lied von dort zu dort. Und auf der Sommer wird die Sonne auf dem Kajor. Wie ein Parol, so geht das Lied von dort zu dort. Das sagt nicht gehen, und also geht der letzte Weg. Gott schiebt den Bleien, der verstellt neue Tag. Kommen wird noch unser Häuschen wenkte schon. Es wird abbeut und unser Traum, wir seien da. Kommen wird noch unser Häuschen wenkte schon. Es wird abbeut und unser Traum, wir seien da. Muy bien, bueno, para continuar, hay un libro que se llama Hijos de la Guerra, en el cual Diana Wang refiere que muchos sobrevivientes callaron esta condición hasta hace pocos años, y en muchas familias posguerra lo que se había aprendido era que nadie quería oír hablar de lo sucedido, que se debía callar y que el precio de la aceptación era el silencio. A nivel social, este silenciamiento afectaba todo el tiempo a las familias que los sobrevivientes lograron crear después de la guerra. Y así también esto ocurría incluso en los tratamientos de los terapeutas con sus clientes. En los dichos de una de las entrevistadas se refleja este silenciamiento. Ella refiere que, especialmente en sus padres, ellos preferían no hablarle mucho del tema, así como algunos amigos de ellos que evitaban hablar al respecto porque trataban de olvidar. Esther Swart refiere que este silenciamiento tomado principalmente del lado del sobreviviente se podría llamar pacto de silencio, ya que se dio así en base a la necesidad interna de hablar o no respecto al tema de cada persona. Sin embargo, desde hace algunos años que muchos sobrevivientes, no todos, comenzaron a expresar su narratividad mediante canto en coros, mediante escritos, mediante testimonios grabados en video o testimonios hablados frente a atentas audiencias y otras expresiones. El rol que toma la música en contraposición al silenciamiento es fundamental. A partir de las entrevistas se descubrió que existen ciertas canciones o experiencias musicales que han marcado la infancia de los sobrevivientes, la cual coincide en general con el tiempo en que inmigraron a la Argentina. Asimismo, todos los entrevistados pudieron referir y expresar sus preferencias personales en cuanto a la música, actual que ellos prefieren escuchar. Por ejemplo, algunos prefieren la música de Frank Sinatra, otros la de Mercedes Sosa, o otro la música del vals. Y desde la musicoterapia se sostiene que esta posibilidad de identificarse con algunas músicas y con otras no, les da a los adultos mayores una cohesión, es decir, una unidad en su trama narrativa y fortalece su identidad. En ellos también pude percibir una búsqueda de generar una refiguración, una reelaboración del sentido de sí mismos a través de salir de sus casas, participar de actividades
como talleres de Yiddish, talleres de revista, actividades religiosas, eventos culturales de la colectividad o la participación en el coro Tzedakah, que en sus palabras ellos toman como un marco de referencia. En estos ensayos no solo cantan juntos, sino que encuentran un espacio donde ellos pueden compartir vivencias propias de su etapa de vida, donde ellos pueden canalizar sus problemáticas y donde ven reflejado en sus pares lo que ellos mismos atraviesan. Algo muy importante en esta investigación es que se percibió en la mayoría de las entrevistas una gran necesidad de relatar historias personales ligadas al Holocausto, más allá de que no se realizaron preguntas relacionadas al mismo. Fue llamativo que la mayoría de ellos, cuando fue interpelado por qué significaba la música, ellos hicieron referencia a que conciben la música como un mensaje auténtico, en contraposición con lo que ellos llaman la música moderna. Ellos afirman que la música debe ser un medio para decir algo, para relatar, para expresar, para protestar respecto a distintos hechos que ocurren en la sociedad, la vida en el pueblo y en la cultura. Precisamente hablando de esto, de la cultura, quisiera hablar sobre la cultura ashkenazí, que está relacionada con la música en Yiddish, que es lo que escuchamos hoy de Ana, que es parte de la narratividad de los sobrevivientes. Con el término ashkenazí, para los que quizás no conocen, se denomina a aquellos judíos que se establecieron en Europa central y oriental después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. El Yiddish es la lengua que ellos desarrollaron como comunidad. Se observó en los dichos de los sobrevivientes que este idioma funciona en ellos como un vínculo con el pasado, porque en los hogares de su niñez, en muchos casos, se hablaba este idioma. Y es así que el poder tomar cursos de esta lengua, el poder hablarla o el poder cantarla, trae una continuidad en su presente y hacia el futuro. Hay diversas posturas hoy en día respecto al Yiddish, pero aún así hay algo que está directamente relacionado y esto es la afectividad, ya que forma parte de las raíces culturales de cada sobreviviente y así es que podríamos afirmar que cada canción en Yiddish es como un archivo histórico musical. Los entrevistados destacaron las siguientes canciones que se encuentran ahí en una lista. Ellos las recuerdan como las más cercanas a sus afectos. Se llaman Dona Dona, Tumba la Laica, Hoy fue Pripetchik e Himno de los Partisanos. Estas canciones todas son emblemáticas y pertenecen a la época de la Inquisición, muchos años antes de suceder la guerra. En sus líricas contienen algunas historias con las cuales los sobrevivientes podrían identificarse y al mismo tiempo son relatos propios de esta cultura, cada una de estas canciones. Respecto al patrimonio tradicional y popular del pueblo judío, Tabush, el maestro director de coro que mencionamos antes, afirma que debe fomentarse la creación de arreglos musicales de este tipo de canciones para que puedan ser cantadas en coros, ya que de esta forma cualquier persona, no importa la amplitud de su voz, la calidad de su voz, pero puede acceder, puede cantar y disfrutar de las melodías conocidas y así mantener vivo este patrimonio histórico-cultural. Desde la musicoterapia, entonces, lo que afirmamos es que estas canciones en Yiddish funcionarían como un texto constituyente de la cultura, un texto que constituye esta cultura musical ashkenazí y como un acto simbólico del discurso social del sobreviviente. Ese es el peso, ¿no? Y la trascendencia de esta música y de estas canciones. Para ir concluyendo, luego de haber hecho este recorrido por los principales hallazgos de esta investigación, de la cual hice una síntesis, las conclusiones serían que los sobrevivientes encuentran en la actividad coral un espacio donde compartir música mediante, vivencias propias de su etapa de vida y donde canalizar los aconteceres propios de su etapa vital.
ellos pueden experimentar una sensación de bienestar subjetivo al escuchar la música de su preferencia, tanto en forma grupal como individual, y al poder cantar junto a otros. Prefieren canciones que transmitan un mensaje, una historia de vida, un relato. Esto se relaciona con la necesidad de contar su historia, de asirse de la música para reconstruir una narrativa propia. Y en las expresiones musicales de los sobrevivientes se plasman y reelaboran parte de lo acontecido en el pasado, al mismo tiempo que ellos manifiestan un sentir de esperanza hacia el futuro, que incluye un deseo profundo para sus hijos y nietos por la paz y por la memoria de lo ocurrido, para que pueda ser la transmisión de un legado. Este trabajo que pude realizar es tomado como un impulso inicial para continuar investigando. Hay mucho por aprender aún en este campo y hay grandes posibilidades de trabajo musicoterapéutico con otras temáticas sociales que han sido silenciadas. Esto es muy interesante que se pueda seguir investigando, y asimismo un trabajo musicoterapéutico con sobrevivientes del Holocausto y familiares de los mismos. La musicoterapia puede favorecer, como hemos visto, la expresión en la música y con música de sus relatos y sus silencios. Puede contribuir a que ellos construyan y que ellos reconstruyan a través de la música una trama narrativa que afirme su identidad. A través de la música, dar voz a aquello que fue silenciado. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora quiero ceder el lugar a los verdaderos protagonistas de esta tarde, el coro de sobrevivientes de la Fundación Sedacá, bajo la dirección de Víctor Murstein. Los voy a invitar a que puedan ir pasando. Vamos a esperarlos, que ellos se acerquen, y me voy a retirar. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve, voy a decir algunas cosas mínimas. Yo estoy reemplazando en este momento al maestro Ian Tabus, que es quien dirige el coro hace ya unos cuantos años. Para mí es un honor estar reemplazándolo a él, no solo porque es un gran maestro, sino que para mí es un honor estar con este grupo de gente. Más allá de que yo trabajo en diversas instituciones con coros de adultos mayores. Bueno, esto por un lado, o sea que quería no dejar de mencionar que sigue siendo el director titular, el maestro, ¿no? Bueno, preparamos algo breve, son nada más que 35 canciones. ¿Les parece poco? Depende cómo cantes. Podemos agregar. Bueno, vamos a hacer 3 canciones. La primera de ellas es una canción justamente en yiddish que se llama Tumba la Laica, que estaba entre justamente las seleccionadas o las más referidas. Es una canción muy bonita. Y bueno, los dejo con los actores, con los cantantes. ¿Sí? Empezamos todos con los grillos, ¿se acuerdan? Tumba la laica,
canción muy conocida, originalmente escrita en inglés, que cantaba justamente Frank Sinatra, que también fue nombrado, que se llama A Mi Manera. Y la vamos a hacer en castellano y con una estrofa en yiddish. Disculpen que yo me pongo un poco adelante de los protagonistas, pero bueno. Pues la vida
a cerrar entonces con la tercera canción, que ella sí es una canción toda en castellano y que está incluida dentro del folclore nacional, si bien originalmente es un vals peruano que se llama Alma, Corazón y Vida. ¿Mm?